But you gotta be there for me too. Exorcismo, del griego antiguo. Ñeoido, romanización. Exorcismos, literalmente. Obligar mediante juramento, conjurar. 1, 2 es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Ver, como ejemplo, posesión demoníaca, quien somete y controla al poseído. 3 Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. Poltergeist. La posesión puede ser total, el ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse, hablar, etc., a través de la víctima, o parcial. Etimología. El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismus, que a su vez deriva del griego exorquismos, que significa estar sujeto a un juramento. Exorcismo católico. San Francisco de Borja realizando un exorcismo con un crucifijo. El ritual de exorcismo incluye la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión. Y el uso de objetos que pueden repeler al ente, en este caso un demonio, como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como con los endemoniados de Gadara, Mt. 8:28 ss, a un joven, Mc. 9:21, mencionando por ejemplo que para vencer a algunos demonios se requería la práctica de ayuno y oración. Mt. 17:19, un poder que incluso tenían sus discípulos. Lc. 10:17, y que inclusive los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquias para expulsar demonios. Hechos 19:11-12. 7 casos específicos de posesión se relatan en los evangelios. La estatua de San Felipe de Agira con el evangelio en la mano izquierda, un símbolo de los exorcistas. En las celebraciones en mayo en Limina, Sicilia, en los primeros siglos no existían fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios, el cual era usado por los apologistas cristianos para mostrar la divinidad del cristianismo, por ejemplo Tertuliano, Apología 23, o Minucio Félix, Octavio 27. El primer libro con fórmulas de exorcismo es el Statua Ecclesi Latina Fines del año 500, surge así una literatura exorcista con libros como el Malleus Maleficarum de 1494, J. Sprengurus, el Flagellum Demonum de 1606, v. Polydorus, Manuale Exorcistarum, c. Brognolus, 1720. Según el Catecismo de la Iglesia Católica 1673. Hoy te presentamos Top 7 los 7 exorcismos más terroríficos de la historia. Número 7. El juicio de Arne Cheyenne Johnson, también conocido como el caso El Diablo me hizo hacerlo. Es el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el cual la defensa del acusado usó como argumento de inocencia la posesión demoníaca para obtener la absolución de responsabilidad personal a causa del delito. El 24 de noviembre de 1981, en Brookfield, Connecticut, Arne Cheyenne Johnson fue condenado por homicidio en primer grado al asesinar a su casero, Alan Bono II. Según el testimonio de la familia Glatzel, David Glatzel, de 11 años, presuntamente había sido anfitrión del demonio que forzó a Johnson a matar Bono. Después de presenciar una serie creciente de situaciones ominosas que implicaban a David, la familia, agotada y aterrorizada, decidió pedir la ayuda de los autodenominados demonólogos Ed y Lorraine Warren, famosos por su investigación en el conocido caso del terror de Amityville, en un último esfuerzo por curar a David. Entonces, la familia Glatzel, junto con los Warren, procedieron a realizar el exorcismo de David con unos cuantos sacerdotes católicos. El proceso continuó varios días, concluyendo cuando, según los presentes, un demonio huyó del cuerpo del niño y poseyó el cuerpo de Johnson. Varios meses más tarde, Johnson mató a su casero durante una discusión. Su abogado argumentó ante el tribunal que estaba poseído, pero el juez ordenó que tal defensa nunca podría ser probada y era, por tanto, inviable en un tribunal de ley. Johnson fue posteriormente condenado, aunque solo estuvo 5 años de una condena que distaba entre los 10, 20 años.
El juicio atrajo la atención de numerosos medios de comunicación mundial y ha obtenido un nivel de notoriedad debido a representaciones numerosas de los acontecimientos en literatura y televisión. Arne Johnson y Debbie Glatzel proporcionaron pruebas de primera mano para la versión de los acontecimientos descritos en Discovery Channel en el programa Contactos en el Más Allá, episodio donde los demonios moran. Durante la entrevista, afirmaron ser testigos presenciales de una posesión demoníaca, y ambos eran firmes en su apoyo a la recolección de eventos recogida por los Warren. Afirmaron que la actividad paranormal empezó después de que fueron a limpiar una propiedad en alquiler que acababan de adquirir. David, el hermano de Debbie, relató que un hombre viejo aparecía en sus sueños, empujándole y aterrorizándole. La pareja inicialmente pensó que David utilizaba al hombre viejo como una excusa para evitar la limpieza, pero David les informó que el hombre viejo había jurado hacer daño a los Glatzel si se mudaban a la casa de alquiler. Las visiones de David del hombre viejo incluyeron a el hombre que aparece como una bestia demoníaca, que murmuraba en latín y pretendía robar su alma. A pesar de que la familia escuchaba presuntamente los ruidos extraños que provenían del ático, nadie excepto David presenció al hombre viejo. Después, David comenzó a experimentar terrores nocturnos, mostró un comportamiento extraño, y presentó marcas y heridas inexplicables, por lo que la familia recurrió a los servicios de la Iglesia Católica, que accedió a bendecir la casa. La aterrorizada familia concluyó en que la casa era maligna y se marcharon. El día después del asesinato, Lorraine Warren informó a la policía de Brookfield que Johnson estaba poseído cuando se cometió el crimen. Un bombardeo mediático pronto rodeó la historia, alimentada en parte por los Warrens, cuyos agentes prometieron que se estaban preparando conferencias, un libro e incluso una película que detallara el espantoso caso. Martin Minella, el abogado de Johnson, recibió llamadas de todo el mundo sobre lo que se llamaba el juicio por asesinato demoníaco. Minella viajó a Inglaterra para reunirse con abogados que habían participado en dos casos similares, aunque ninguno fue a juicio. Él planeó volar con especialistas en exorcismo de Europa y amenazaron con citar a los sacerdotes que supervisaron los exorcismos de David Glatzel si no cooperaban con la defensa. El 16 de febrero de 1981, Johnson llamó enfermo a su trabajo en el Great 3 Aerobis y se fue con Debbie a la perrera en la que ella trabajaba, con su hermana Wanda y la prima de Debbie, Mary, de 9 años. Bono, el casero y jefe de la pareja, llegó al grupo a comer a un bar y comenzaron a beber en exceso. Después de la comida, el grupo regresó a la perrera. Entonces Debbie se llevó a las chicas a por unas pizzas pero insistió en volver deprisa, anticipando problemas. Cuando regresaron, Bono, borracho en ese punto, se puso nervioso. Todo el mundo dejó la habitación a petición de Debbie, exceptuando a Bono, quien cogió a Mary y le obligó a quedarse. Johnson volvió al apartamento y ordenó a Bono que dejase ir a Mary. Wanda relató los acontecimientos siguientes a la policía. Mary corrió hacia el coche mientras Debbie intentaba mitigar la situación estando entre los dos hombres. Wanda intentó sacar de ahí a Johnson, en vano. Johnson, gruñendo como un animal, entonces sacó un puñal de 13 centímetros y apuñaló repetidamente al casero. Bono murió varias horas más tarde. Según el abogado de Johnson, Bono había padecido 4 o 5 heridas enormes, mayoritariamente en su pecho, y una que recorría desde el estómago hasta la base de su corazón. Johnson fue descubierto a 2 millas, 3 kilómetros, del sitio del asesinato y estuvo bajo arresto en el centro correccional de Bridgeport con una fianza de $125,000. Esto era el primer asesinato en la historia de Brookfield, Connecticut 456. El incidente llevó a la creación de una película para televisión llamada The Demon Murder Case en NBC y una gran película, cuya producción se estancó debido a conflictos internos. En 1983, Gerald Brittle, con la asistencia de Lorraine Warren, publicó un libro sobre el incidente titulado The Devil in Connecticut. Lorraine Warren ha declarado que las ganancias del libro se compartieron con la familia. Las fuentes confirmaron que el editor del libro pagó $2,000 a la familia. Tras la publicación del libro en Universe en 2006, David Glatzel y su hermano, Carl Glatzel, Jr. demandaron a los autores y editores de libros por violar su derecho a la privacidad, la difamación y la aflicción. Número 7 Arne H. Bene Johnson año 1981 Estados Unidos. Número 6. En el año de 1974, un apacible padre de familia llamado Michael Taylor se convirtió en la víctima de una posesión demoníaca, cometió asesinato y dejó boquiabierta a toda una nación.
El apacible pueblo de Ossett, próximo a Yorkshire en Inglaterra, no aparenta ser un lugar donde haya propensión hacia los crímenes violentos o posesiones de espíritus malignos. Sin embargo, esta somnolienta ciudad de 17.000 habitantes es justamente donde acontece nuestra historia. En 1974, Michael Taylor de 31 años, su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro se mudaron a Ossett. Los vecinos consideraban a esta familia una de las más numerosas y agradables del vecindario, describían a Michael como un sujeto amable, de buen carácter, así como un excelente padre y esposo. Aunque hubo algunas versiones de que padecía crisis regulares de depresión, provocadas por dolores crónicos en la espalda que le impedían hacer su trabajo. Sin embargo, no era nada serio. Nunca hubo indicios de que algo anduviera mal en casa de los Taylor y sus amigos más cercanos recordaban, después de la tragedia, que allí se respiraba una atmósfera de alegría y satisfacción. Aunque en Ossett había una población muy cercana a la religión, con muchos de sus residentes acudiendo fielmente a misa cada semana, los Taylor nunca mostraron mucha devoción. Solían ausentarse de los servicios religiosos que ofrecía la parroquia ubicada cerca de su casa. Quizá esta falta de interés llevó a Barbara Wardman, una de las amigas más cercanas de Michael, a introducirlo en un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios. Bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años, la sociedad ofrecía una religión bastante abierta y, por encima de todo, se identificaba como un grupo de estudio bíblico. Michael mostró mucho interés por las reuniones semanales y por frecuentar el grupo, pasó a estudiar y discutir filosofía. Encantado con los discursos de Robinson, él también se dedicó a dar testimonio y a ofrecer conferencias. Rápidamente quedó claro que Michael Taylor se había enamorado de Mary Robinson. Los otros miembros notaron su comportamiento inapropiado e intentaron excluirlo, pero Michael siempre negó cualquier tipo de falta. Estaba claro que el par pasaba mucho tiempo junto y que Michael se convirtió en el favorito de la ministra Robinson. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio en la forma en que Mary dirigía al grupo. Recurría a algo que llamaba el poder de Dios para exorcizar a personas que hubieran pecado y hablaba en lenguas misteriosas. Además, argumentaba que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella y Michael habían ideado. En los días siguientes Michael no dio señales de vida. Se notificó a la policía pero simplemente parecía que se lo había tragado la tierra. Se supo de él hasta un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios asegurando que había percibido una presencia demoníaca intentando apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer actos terribles. Mary aceptó hacerse cargo de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismo. Durante ese ritual, Michael explotó en una ira ciega al punto que se vieron obligados a detenerlo para que no agrediera físicamente a la ministra. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizó diferentes voces y que llegó a levitar. Llamé al poder de Dios. Pedí que intercediera para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí con una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y escupir. También hablaba lenguas extrañas y me quedé petrificada. Logré ver una figura sobre él, como si fuera una presencia inmaterial. Un demonio con alas y cuernos se posó sobre su cuerpo como una sombra. Sentí el hedor nauseabundo del azufre. Pedí ayuda divina e imploré para que Jesús arrojara la bestia al infierno. Solo entonces empezó a desaparecer y Michael se tranquilizó. Más tarde, Michael declaró no recordar nada de lo que había pasado. Los testigos confirmaron que estaba sumamente alterado, evidentemente fuera de sí, pero no pudieron observar ningún tipo de ente diabólico o sentir el olor a azufre. Pese a todo esto, Michael recibió el perdón de Mary Robinson y los amigos lo llevaron a su casa. La familia lo recibió con alivio, prometiendo que todo saldría bien de ahí en adelante. Pasó por varios exámenes y parecía gozar de una excelente salud física. Pasaron 3 semanas sin el más mínimo inconveniente, pero entonces empezó a dar señales de que algo andaba mal otra vez. Michael despertaba a gritos en el medio de la noche, se alimentaba de carne cruda, rompía muebles en la casa, hablaba en un idioma desconocido y se carcajeaba como un loco. La situación se volvió tan delicada que Christine envió a los niños a casa de sus amigos y solicitó a algunos vecinos que la ayudaran a atar a su esposo a la cama. Era por todos sabido que la cordura de Michael se arruinaba progresivamente y que podía ser un peligro si llegaba a quedar libre.
Michael tenía 40 demonios. Durante el exorcismo fueron liberados muchos, pero quedaron 3. Uno de ellos, el de la locura. Michael desapareció, mató a su esposa arrancándole los ojos y estranguló al perro. Número 6. Michael Taylor, año 1974, Inglaterra. Número 5. George Lukins. George Lukins, también conocido como el demoníaco Yaton, fue un personaje célebre por su presunta posesión demoníaca y la posterior exorcismo que se produjo en 1788, cuando fue de 44 años. Su caso ocasionó gran controversia en Inglaterra. El reverendo Joseph Asterbrook, la anglicana vicario de la Iglesia del Temple, fue convocado en sábado, 31 de mayo 1778, por la señora Sarah Barber, una mujer que viajaba en el pueblo de Yaton, Mendip, en el condado de Somerset. La mujer le dijo al pastor que se encontró con un hombre con el nombre de George Lukins, un sastre y de transporte público de profesión, 9, que tenía una enfermedad extraña en el que cantaba y gritaba de varios sonidos, algunos de los cuales no lo hizo parecerse a una voz humana, y declaró: médicos podrían hacerle ningún servicio. La señora Barber, que anteriormente residía en Yaton, atestiguada al clérigo que Lukins tenía un buen carácter extraordinario y asistido a los servicios de adoración, donde recibió la iglesia sacramentos. Sin embargo, durante los últimos 18 años, había sido objeto de ataques atípicos, que Lukins cree fue resultado de una bofetada sobrenatural que lo derribó mientras él estaba actuando en un desfile de Navidad. George Lukins, durante su supuesta posesión, afirmó que él era el diablo, hizo ladrando ruidos, cantadas invertida Te Deum, y era muy violento. A la luz de estas afirmaciones, en viernes, 13 de junio 1778, 7 clérigos, incluyendo Rev. Joseph Asterbrook, acompañado George Lukins a la sacristía en Temple Church, donde realizaron un exorcismo en el hombre, que incluyó himno, canto y la oración. La liberación llegó a la conclusión que los demonios fueron presuntamente arrojados con el fórmula trinitaria. Los clérigos ordenó a los demonios para volver al infierno y George Lukins luego exclamó: bendito Jesús. Alabó a Dios, recitó la oración del Señor. George era capaz de cambiar la voz de su garganta, rugía una bestia, luego hablaba un ente con una voz extraordinariamente profunda y por último, lo más aterrador, salía una voz completamente femenina, empezó a ladrar como un perro. Mucha gente estaba afuera de la casa de George Lukins, cantaba una canción a todo pulmón. Este hombre no recibió ayuda espiritual. Lukins murió harapiento y solo George tenía muchos demonios. Número 5. George Lukins, año 1778, Inglaterra. Número 4. Roland Doe, año 1949, Estados Unidos. Este hecho inspiró la película del exorcista. El caso tuvo un revuelo tan extraordinario que protegieron la identidad del muchacho. Roland Doe es un hombre falso, creas en esto o no, el niño existió en verdad. El hogar donde vivía vivió asediado por eventos pesadillescos. Las sillas se movían, los libros se caían, un cuadro de Cristo se arrastraba por la pared como si alguien invisible lo estará moviendo. Y constantemente había olor a excremento en toda la casa, pero las incidencias eran especialmente fuertes cerca de Roland, quien parecía ser la fuente de todo el problema. Decidieron internarlo unos días en la iglesia bajo la inspección constante de sacerdotes. Los clérigos afirmaron escuchar sonidos de rasguños en las paredes mientras el pequeño dormía. Las sillas se movían y, lo que era peor, escuchaban susurros macabros como conversaciones entre entes. La familia consideró prudente hacerle pruebas médicas y psicológicas al pequeño. Los profesionales no hallaron nada, pero la salud de Roland se deterioró gravemente a tal punto que de la piel emergieron ampollas horrendas. Decidieron llamar de vuelta a los sacerdotes, quienes habían conseguido el permiso del arzobispo para realizarle un exorcismo. Múltiples testigos afirman que el niño gritaba con una voz que no le pertenecía, que las luces se encendían y se apagaban, las ventanas vibraban y se oían sonidos atronadores en todas partes. El joven consiguió partirle la nariz a uno de los vicarios. El caso fue tal que se escribieron múltiples reportes. Hay que ver mucho en el caso de Roland Doe, pero lo verdaderamente aterrador es la cantidad de gente irreputable y las autoridades eclesiásticas que afirman que fue real. Número 5. Roland Doe, año 1949, Estados Unidos. Número 3. El caso de Marichika Irina Kornichi. Es uno de los casos más abominables porque, sea un hecho legítimo de posesión demoníaca o algo falso, las consecuencias fueron una vez más mortales. Marichika Irina era una monja de 23 años de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. Según lo que se reporta, estaba mentalmente enferma, tenía una historia trágica. Su padre se suicidó, tuvo que crecer con su hermano en un orfanato. Poco después de los 19 años decidió ser monja. El problema es que ella comenzó a presentar síntomas de una conducta esquizofrénica. Afirmaba que el diablo le hablaba para insultarla y que era una pecadora.
El caso ameritaba una primera visita preventiva al psicólogo, sin embargo su conducta y sus dichos lograron perturbar y convencer a un padre con apellido Yenao que estaba poseída, y con la ayuda de varias monjas le practicaron un exorcismo que probó ser fatal. Durante el juicio el hombre afirmó que la joven de 23 años era increíblemente salvaje y se negaba a beber agua bendita, por lo que la encadenaron de los tobillos y las muñecas a una cruz enorme en el patio y le practicaron el exorcismo ahí. Las groserías que gritaba eran tales que el padre la amordazó, la dejaron sin alimento 3 días, le practicaron numerosos rituales y mojándole los labios con agua. La chica no pudo aguantar eso. Durante el juicio el padre Yenao defendió su brutal exorcismo afirmando heroicamente que uno no puede sacarle al diablo del cuerpo a nadie con simples pastillas. Número 3. Marichika Irina Cornici, año 2005, Rumanía. Número 2. Joven que fue poseída. El Vaticano, década de los 80, es el caso más indigesto de todo el top por una simple razón: el Papa Juan Pablo II estuvo envuelto. El siniestro incidente de posesión demoníaca que supuestamente sucedió en plena plaza de San Pedro tienta a pensar de que es una leyenda urbana, pero resulta quien contó esta historia es nada más y menos que un sacerdote, y no cualquier sacerdote sino el padre Gabriel Amon, el exorcista oficial del Vaticano. Sucedió en plena misa. La joven empezó a gritar obscenidades de tal manera que se hacía escuchar en toda la plaza. Los presentes no cabían en sí mismo para explicar cómo podía rugir de tal manera, podía levantar su voz a tal punto visiblemente su garganta y pulmones se hacían daño. Obviamente esto llamó la atención del Papa, quien se bajó del podio y fue hasta ella. Inmediatamente la joven reaccionó intentando abalanzarse sobre el jefe de la Iglesia Católica. Tuvo que ser contenida por múltiples personas. Mientras más se acercaba el Papa, más enloquecía ella. Eso desde luego, hasta el punto que comenzó a babear como una bestia y a rugir en vozarrón siniestro que era de todo menos humano. En cuanto menos femenina, lograron contenerla lo suficiente como para que Juan Pablo II la bendijera mientras ella gritaba que todos debían adorarlo porque el más poderoso y el verdadero Dios estaba dentro de ella. El Papa se quedó ahí media hora rezando. Al final ella vociferaba en voz alta que ni siquiera el vicario de Cristo pudo hacer nada. Número 2. Joven poseída, Vaticano, década de los 80. Número 1. Bueno gente, hemos llegado tras ver horribles exorcismos y hemos llegado al peor, al más horrible. Tras un largo recorrido hemos llegado al puesto 1. Disfrútalo. Anneliese Michel. Este exorcismo se llevó a cabo en Alemania en 1976. Hasta la fecha es la víctima de posesión demoníaca más famosa de la historia y hay una razón para ello. El hecho se documentó extraordinariamente bien, se sacaron inclusive fotografías, vídeos, audio del incidente y el caso fue calcado por la película El Exorcista y inspiró no una sino muchas películas e inclusive los escépticos se sienten plenamente horrorizados ante el presente material si las posesiones diabólicas son reales. Anneliese Michel es el ejemplo perfecto de ello. Mientras más uno se adentre en su caso, más horrible resulta. Diagnosticada preventivamente con epilepsia del lóbulo temporal, Anneliese comenzó a sufrir visiones que la aterraban y atormentaban a todas horas del día y que la ciencia no le ayudó a explicar. Esto le sucedía a ella y ella intentó suicidarse. A poco tiempo surgieron más pistas que la llevaron a su familia a acudir a la iglesia. Anneliese, de origen católico, comenzó a desarrollar una aversión poderosa a objetos sagrados. Su salud física empeoraba a la par de sus horrendas visiones. A pesar de que la iglesia alemana es extremadamente sobria y conservadora, se compadecieron de ella y en secreto enviaron 2 sacerdotes para realizarle un exorcismo. Lamentablemente esto probó ser demasiado para la joven, víctima de una enfermedad mental de poco trato médico. Durante sus últimos días o verdugos del inframundo, Anneliese Michel murió a los 23 años de edad, pero su memoria permanece como uno de los casos más atroces de posesiones demoníacas que existen. Número 1. Anneliese Michel, año 1976, Alemania. Bueno gente, si te ha gustado el vídeo dale un buen like, suscríbete, comparte y activa la campanita para recibir una notificación de cuando subo un nuevo vídeo. Sígueme en mis redes sociales para estar en contacto. Recuerda que mis redes están en la descripción del vídeo. Bueno gente, se despide Valdivia Tops, hasta el próximo vídeo.